Grave situación se habría registrado en la cárcel de San Antonio, en la isla de Margarita, en Venezuela. Videos divulgados en las redes sociales dejan ver a un grupo de reos fuertemente armados y lanzando tiros al aire. Estos hechos se habrían registrado a plena luz del día. Según versiones de residentes de la región, los presos estarían rindiendo un homenaje al líder de una banda criminal y quien mantuvo el poder dentro de la cárcel en años anteriores. Teófilo Rodríguez Cazorla, alias El Conejo, quien se encontraba en libertad bajo régimen de presentación, fue asesinado el pasado domingo en la madrugada cuando salía de una discoteca. Sin embargo, lo que llama la atención de los videos es la cantidad y el calibre de las armas que tendrían en su poder los internos. Además, la actitud de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana que custodian el centro penitenciario, quienes lucen pasivos, como habría quedado registrado en este otro video. Y usuarios de las redes sociales también mostraron videos presuntamente captados desde fuera del penal. Residentes de las zonas cercanas también escucharon lo que ellos denominaron una balacera. Sorprendidos y asustados, gritaban por lo que sucedía en el internado de San Antonio. ¡Mira, mira eso! ¡Dios mío, mira! ¡Qué locura! ¡Qué locura, Dios mío! Aunque desconocían la situación, aseguran que intentaban alertar a las autoridades sobre las decenas de balas que fueron disparadas desde el techo del penal. También cuestionaron la inacción de los custodios. ¡Dios mío, mira! ¡Qué locura! ¡Qué locura, Dios mío! Establecemos contacto en vivo en Caracas, Venezuela, con Humberto Prado, es el director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Señor Prado, buenas noches, gracias por estar con nosotros en NTN 24. ¿Y usted ya pudo corroborar la veracidad de estas imágenes que acabamos de presentar aquí en NTN 24? Sí, buenas noches, Carlos y Noelí. En el día de hoy, precisamente, se pudo confirmar con intermedio de unos abogados que trabajan en la Comisión de Derechos Humanos de ese estado, de lo que se vino a presentar el día de hoy, que simplemente eso es como reiterativo. Cuando cae uno de los planes que dirigía alguna cárcel o cuando salen en libertad, que siempre accionan sus armas en diferentes cárceles del país, y hoy lo hicieron en el penal de San Antonio, en el estado de Nueva Esparta, en la isla de Margarita. Y bueno, pues trajo como consecuencia una alerta muy importante en esa zona, y todos los habitantes lo que hicieron fue refugiarse en ese momento. Y lo lamentable de esto, Carlos, es que eso sucede bajo la mirada cómplice de las autoridades, no solamente de la Guardia Nacional, sino del Poder Judicial, del director del establecimiento carcelario. Y bueno, ese es, como se dice, el día a día, y es como una prueba que deja al desnudo la situación de que las cárceles están en manos de grupos criminales y no en manos del Estado como debiera ser. Ahora, se confirma esta información, sin embargo, ¿cómo podría explicarse el hecho de que los reos tengan esa cantidad de armas dentro del penal y que además las pudieran disparar sin que ningún guardia pudiera tomar cartas en el asunto? Bueno, usted sabe que nosotros siempre, cuando vamos al sistema universal de los derechos humanos, que es Naciones Unidas, o el sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana, o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en vista de que Venezuela tiene 8 cárceles bajo medidas provisionales, y cuando piden las audiencias respectivas para evaluar el cumplimiento de las mismas, el Estado siempre lleva una película donde todo está controlado, donde todo está bajo su dominio,
y nosotros llevamos una verdad que simplemente no es así, en vista de que persiste una situación de hacinamiento, una situación de retardo procesal, una situación que tiene que ver con la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad, de la falta de formación de un personal debidamente para atender esta situación en todas las cárceles de Venezuela, para que exista una clasificación por el tipo de delito, grado de peligrosidad por la edad. Y cuando nosotros precisamente llevamos este tipo de situaciones, le cuesta comprender a todo lo que son los relatores y a los expertos en este tema, en el sistema universal y en el sistema interamericano, que armas de ese tipo, tanto armas largas de fabricación industrial y armas cortas, estén en manos de la población, y esto es lo que simplemente refleja el grado de corrupción, de complicidad entre las autoridades, porque como ustedes pueden ver, eso es muy difícil que entre a un establecimiento carcelario en las partes íntimas de una dama, porque a los familiares le revisan hasta el alma. Señor Humberto Prado, yo quisiera que la producción nos dejara ver de nuevo ese video donde los presos están disparando, y nos lo dejara ver en pantalla completa, porque lo que podemos observar en esas imágenes, por ejemplo, aquí está este reo, quien está portando un fusil Kalashnikov, que en apariencia lo que nos muestran estas imágenes es que es un fusil nuevo, es un fusil que no ha tenido mayor uso o desgaste. Esto le podría a uno indicar que hay tráfico de armas desde el exterior hacia el interior de las cárceles venezolanas. ¿Quiénes son los responsables del tráfico de armas hacia las cárceles en Venezuela? Bueno, nosotros siempre hemos mantenido una opinión en cuanto a ese tema, porque como siempre le echan la culpa a los familiares, y como le dije anteriormente, es muy difícil que este tipo de armamento entre en las partes íntimas de una dama. Eso entra simplemente por la puerta, donde la responsabilidad la tiene la Guardia Nacional, en vista de que ellos tienen el perímetro externo y el perímetro interno lo tiene la responsabilidad del Ministerio Penitenciario. Entonces ahí es donde existe una complicidad entre ambos organismos para que los internos tengan este tipo de armamento y mantengan azotado a una población que tiene que estar incluso pagando semanalmente una coima que ellos le denominan la causa. Ahora, en estos videos que se difunden a través de las redes sociales, también se observa a un grupo importante de efectivos de la Guardia que al escuchar estos disparos no hacen absolutamente nada. Es la imagen que tenemos en pantalla, se escucha de fondo estos disparos. Y en este caso quisiera preguntarle qué tendría que haberse hecho por parte de los guardias al escuchar esta situación, o cómo debieron haber respondido. Bueno, mire, la Guardia Nacional, yo pienso que incluso las autoridades siempre esperan que haya una calamidad dentro de las cárceles, que explote una cárcel para ellos actuar, y que lamentablemente no actúan preventivamente. Y existe precisamente dentro de los estándares internacionales y las reglas de que se pueden hacer registros sorpresivos, selectivos y de organización, para que por lo menos ese tipo de elementos no esté dentro de una prisión en nuestras cárceles. Lo que pasa es que en la mayoría de las cárceles nuestras, las autoridades para entrar incluso le deben pedir permiso a los grupos que conforman las bandas internamente, que se conocen como los pranes, que tienen a su vez una estructura, que tienen lo que se denominan los luceros, que vienen siendo como los lugares tenientes, y mantienen azotado cada una de las zonas de estas cárceles como tal, y todos le responden al principal, que es el PRAN. Ahí vemos en esas imágenes también al menos 4 personas disparando, uno con una pistola, otro con una subametralladora, el sujeto que porta el fusil Kalashnikov y otro de largo alcance. Esos disparos al aire también son una dificultad para la seguridad, representan un riesgo para los ciudadanos. El Observatorio Venezolano de las Prisiones ha recibido denuncias de personas que pudieran haber resultado heridas por estos disparos perdidos, de estos disparos al aire. No solamente que han resultado heridas, sino que han resultado incluso con pérdidas de vida, y que lo hemos reportado debidamente en su momento.
y lamentablemente las autoridades no han actuado ubicando a los responsables para ponerlo a la orden de la justicia, sino que simplemente te hacen una respuesta muy simple de que eso no se puede atacar. Y cuando usted ve por lo menos este establecimiento carcelario que está conformado alrededor por una población reclusa de más de 1.900 internos, no son los 1.900 internos quienes tienen esta situación, sino es un grupo que mantiene el poder dentro de la cárcel, y yo creo que ese es el trabajo que tiene que hacer el Estado venezolano para que por lo menos, en vez que los presos estén disparando por la muerte de uno de sus cómplices que murió en la madrugada del domingo, saliendo de una discoteca que quedó en libertad a principios del 2015, debieran estar estudiando, trabajando, haciendo deporte, haciendo cultura, de manera de que esos elementos sirvan de erradicación de lo que tiene que ver con el consumo de droga, la violencia, y cuando vayan a sus comunidades vayan como unas personas que no van a volver a atentar contra la comunidad. Y por eso nosotros hemos dicho de que las cárceles en nuestro país son universidades del delito y están calificadas en el mundo como las más violentas en lo que tiene que ver con este tipo de situaciones. Incluso cuando por lo menos yo estuve visitando una cárcel en Alemania, en Berlín, la cárcel de Brandenburgo, que mostramos lo que son las armas dentro de las cárceles del país, el propio director no podía creerlo, porque es una cuestión increíble de que los presos estén armados de esa manera, bajo la mirada cómplice de las autoridades, y que no actúen como es debido a su momento. Ahora, en este video que tenemos en pantalla, supuestamente es un material que grabó una persona que va a bordo de su automóvil, que denuncia a través de esta imagen la situación que se vive al interior del penal. Como ella, vemos a decenas de personas que están cruzando cerca del penal, pero quisiera que abundáramos en esta información que usted nos proporcionaba respecto a las personas que habrían resultado lesionadas, y también pues la gravedad del asunto, porque no sabemos si todos los reos que están al interior del penal participaron en esta situación, o bien si también podrían estar en peligro al no hacerlo. No, mire, el penal de San Antonio está ubicado en una zona adyacente a una avenida que conduce al aeropuerto de esa ciudad. Y por eso todos los carros que van pasando siempre ven a mano derecha o a mano izquierda el establecimiento carcelario, y usted puede ver ahí donde los presos están montados en una placa de uno de los balcones del establecimiento carcelario, haciendo ese tipo de evento que trae una consecuencia muy grave, porque una cosa es que ellos lanzan las balas y después, cuando eso viene descendiendo, a cualquiera que le caiga le puede quitar la vida o puede resultar herido. Y lamentablemente ya hay antecedentes en otros establecimientos carcelarios donde hay vecinos que han resultado muertos y otros que han resultado heridos, más de 12, 15 heridos, que por lo menos de peatones que trausentes, y no en las adyacencias del penal, sino lejos del establecimiento, pero cuando las balas caen hieren a los demás. Es Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, acompañándonos en estos minutos aquí en el informativo de NTN 24 con esta denuncia que hacen los ciudadanos venezolanos, que ni siquiera con los reos dentro de la cárcel pueden estar seguros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Carlos, y a la señorita Yoelín por esta entrevista, y que ojalá llamen la atención del Estado y de los organismos internacionales para que hagan un llamado de atención a los responsables de los organismos de seguridad en nuestro país, para que esto no tenga repetición.